Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias de la Salud, Laboratorio Clínico. Nuestro grupo está conformado por Luis Pelligua, Yusmerly Parrales, Decker Merchan, Luciana Ponce y quien les habla, Milena Criollo. Hablaremos sobre las Ascaris lumbricoides. Las Ascaris lumbricoides. En la historia de las Ascaris, este fue reconocido desde el antiguo Egipto. Inicialmente se lo relacionaba con la lombriz de tierra, ya que tiene un gran parecido. Es el nematodo intestinal de mayor tamaño, ya que en el macho lo podemos encontrar de 15 a 30 centímetros de largo y en la hembra de 20 a 30 centímetros. Su forma es cilíndrica y mide unos 5 milímetros de diámetro. Estos son de color rosado o blanco amarilloso. Los sexos, además de por su tamaño, se los puede diferenciar por cómo termina su cola. En el macho le encontramos que su cola termina en curva, con espículas y papilas, mientras que la de la hembra termina en punta recta. Su aparato digestivo se constituye en el extremo anterior una boca formada por 3 labios, como podemos ver, y además tiene sistema nervioso, urinario y reproductor. El ciclo de vida empieza desde que los gusanos adultos viven en el lumen del intestino delgado. Una hembra puede producir aproximadamente 200.000 huevos por día, lo cual hace que su hallazgo en las materias fecales sea más fácil. Los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias fecales. Su destino depende de dónde caiga. Los huevos sin fertilizar pueden ser ingeridos, pero estos no son infectantes. Los huevos fértiles son embrionados y se convierten en infectantes desde los 18 días hasta varias semanas. Dependiendo de las condiciones ambientales, es decir, si caen en tierra húmeda y sombreada con temperatura de 15 a 30 grados centígrados. Una vez que los huevos infectantes han sido ingeridos, estos eclosionan, invaden la mucosa intestinal, es decir, el intestino delgado, y son acarreadas por la vía porta hacia el sistema circulatorio de los pulmones. Allí en los pulmones estas larvas se maduran entre de 10 a 14 días. Aquí sufren 2 mudas y aumentan de tamaño, penetrando por las paredes alveolares y ascendiendo por el árbol bronquial hacia la garganta para de nuevo ser deglutidos. Estas resisten al jugo gástrico y hace que se ablande para que así pueda salir el gusano. Pasa al intestino delgado, se desarrollan en gusanos adultos y a partir de la ingestión se requiere de 17 días aproximadamente para que éste llegue hasta el intestino delgado. Se requiere de 1 mes y medio para que lleguen a ser adultos y las hembras necesitan aproximadamente 2 meses para tener la capacidad de poner huevos que se detecten en las materias fecales. Los gusanos adultos viven de 1 a 2 años. Viabilidad. El reservorio sería el humano, el suelo y el agua. Los hospedadores somos los humanos. La supervivencia ambiental, los huevos pueden permanecer viables en el suelo durante años, en el clima cálido y húmedo. Las formas de resistencia, este no presenta formas de resistencia, pero los huevos embrionados son muy resistentes al frío, al calor y a los desinfectantes. Mecanismos de propagación y transmisión. La transmisión se produce por la ingesta de alimentos y agua contaminados. Las vías de entrada son digestivas. Patología y patogenia. Los efectos patológicos producidos por la Ascaris en el organismo humano se presentan en varios sitios de acuerdo a la localización de las diversas formas evolutivas. Las larvas, al pasar por los pulmones, producen rupturas en los capilares y en la pared alveolar. La patología de mayor gravedad se presenta en la migración de Ascaris adultos a diferentes sitios del organismo. Las más frecuentes suceden hacia las vías biliares. La forma simple es la invasión del colédoco con obstrucción biliar. Las migraciones que siguen en frecuencia es la Ascaris peritoneal, que se origina en el paso de los parásitos a través de perforaciones intestinales y rupturas de apéndice. Los huevos que llegan a la cavidad peritoneal dan origen a los granulomas similares a los descritos en el hígado, que dan a pensar en tuberculosis peritoneal. Epidemiología y control. Ascaris lumbricoides es uno de los parásitos más difundidos en el mundo, especialmente en los países tropicales. En 2006 se estimaba que el número de personas con Ascaris en el mundo
era aproximadamente 1.200 millones, la mayoría de ellas con infecciones leves sin síntomas aparentes. Esta alta prevalencia se debe a la amplia distribución geográfica del parásito, a la durabilidad de los huevos en condiciones ambientales variables, tales como humedad, temperatura, tipo de suelo, etc. A esto se suma que una elevada proporción de la población mundial vive en condiciones socioeconómicas bajas, lo que da lugar a reinfecciones y eliminación de huevos por años. La transmisión no es directa de las materias fecales a la boca, sino que requiere la incubación de los huevos en la tierra y la formación de larvas en ellos para llegar a ser infectantes por vía oral. Dentro del grupo infectado hay predominio en los niños y en las clases económicamente desfavorecidas, especialmente si el número de miembros de la familia es alto. Las fuentes más comunes de infección son los alimentos, el agua de bebida y las manos sucias con tierra. En muchos casos, la parasitosis intensa contribuye a agravar la desnutrición. Control y quimioterapia preventiva. Las medidas higiénicas clásicamente recomendadas para la prevención de Ascaris siguen teniendo vigencia y aplicación en lo personal, familiar y comunitario cuando son realizadas por tiempo largo o permanente. Las medidas principales son adecuada eliminación discreta, utilización de agua potable o ebullición, lavado de verduras y alimentos, además de la buena higiene personal. El control a escala nacional debe basarse en dos actividades, las cuales son mejora del saneamiento ambiental y tratamientos periódicos. En algunas zonas endémicas se ha ensayado la administración de quimioterapia preventiva a la población escolar y se ha logrado mantener muy baja la prevalencia de Ascaris. Diagnóstico. Se hace principalmente por el examen microscópico, el cual permite encontrar fácilmente los huevos de Ascaris en las materias fecales, ya que se producen en un número abundante. Aparecen luego de 40 días de la infección. El recuento de huevos por gramos de materias fecales tiene la importancia de determinar aproximadamente la intensidad de la infección. Ocasionalmente se hace por observación de los parásitos adultos y por métodos radiológicos. Manifestaciones clínicas. La sintomatología inicial en pulmones puede no presentarse y cuando existe simula una infección respiratoria de cualquier origen. Esto constituye el síndrome de Loeffler, el cual muestra consolidaciones pulmonares transitorias. Este síndrome es más común en quienes se infectan por primera vez. En el intestino delgado, el principal síntoma es dolor periumbilical. La sintomatología más notoria se deriva de la obstrucción intestinal y por las migraciones principalmente a vías biliares e hígado. Las parasitosis intensas y repetidas contribuyen a la desnutrición. Un buen número de casos de infección por Ascaris no manifiestan síntomas, pero estos pueden ocurrir en cualquier momento, aún en infecciones leves. Las manifestaciones clínicas se pueden agrupar así: respiratorias y alérgicas, intestinales y migraciones. Respiratorias y alérgicas. Las primeras manifestaciones clínicas que ocurren después de la infección se presentan a nivel del tracto respiratorio. Estas pueden ser leves y muchas veces pasan desapercibidas o se confunden con una infección respiratoria de otro origen. Otras veces se presenta tos, expectoración y fiebre como consecuencia de una invasión larvaria de mayor intensidad. En estos casos es difícil hacer un diagnóstico etiológico. Cuando existe hipersensibilidad se presenta el síndrome de Loeffler, constituyente de un cuadro respiratorio agudo, con fiebre de varios días, tos espasmódica, abundante expectoración. Este síndrome es más común en personas que se infectan por primera vez o que viven en zonas endémicas. Intestinales. Los parásitos adultos alojados en el intestino delgado producen irritación mecánica por contacto y presión sobre las paredes, lo cual causa dolor abdominal difuso como síntoma más frecuente. En ocasiones esta irritación causa diarrea, náuseas y vómito. Esto sucede más frecuentemente en parasitismo intenso. Debe anotarse que este parásito no es un importante productor de diarrea. Para que ocurra el síntoma no es necesario la presencia de un gran número de parásitos. Por el contrario, se ha observado que un solo Ascaris puede producir sintomatología por el frecuente movimiento en busca del sexo opuesto. En infecciones severas, además de la sintomatología descrita, se observa abombamiento de abdomen. Migraciones.
Las migraciones pueden presentarse sin causa conocida o ser desencadenadas por fiebre, algunas veces por medicamentos como antihelmínticos. Estos hacen que existan migraciones erráticas.